Muy bien. Quiero, como siempre, intentar compartir con ustedes una presentación para que de esa forma podamos comprender mucho mejor este pasaje de una manera un poco más didáctica, si es que se quiere entender de esa forma, y lograr de esa forma también profundizar, ayudarles no solamente a escuchar la palabra, sino que también a poder visualizar algunos conceptos bíblicos. Obviamente es muy importante, hermanos, que ustedes entiendan de que la memoria es muy frágil y que si es posible pueden ustedes usar allí la aplicación de notas de su celular, tomen papel, tomen lápiz y de esa forma pueden ir subrayando aquellas cosas que son interesantes, que les ayuden a reflexionar durante la semana o compartir también en los crece. Como ustedes saben, nosotros estamos aquí. Este es nuestro segundo sermón acerca de esta nueva serie. Usted no lo diga. Y esta serie es una serie que va a durar solamente este mes de noviembre. Y como yo les mostré la semana pasada, estos son nuestros 5 tópicos, nuestros 5 pasajes que vamos a ir trabajando durante este mes y donde nosotros ya hemos abordado número 11 y hoy día nuestro trabajo es abordar el pasaje de número 14. Así que yo les invito a que nuevamente, y pretendo si soy un poco majadero con esto, no cierren sus Biblias, sino que al contrario, acompáñenme en todo este proceso. Ahora, permítanme poder mostrarles dónde estamos, porque este es un libro histórico. Creo yo que es muy importante también ir siguiendo las verdades que aquí están presentes, no solamente a través de un texto, sino también geográficamente. La semana pasada nosotros estábamos aquí, en el Sinaí. Capítulo 10 nos habla acerca de la entrega de la ley y el pueblo comienza a marchar. Y hay varios acontecimientos en el capítulo 11, capítulo 12, donde encontramos al pueblo de Israel caminando hasta Acerot. Hasta allí nosotros llegamos el domingo pasado, después de este castigo divino a causa de la glotonería del pueblo. Sin embargo, ahora nosotros nos encontramos acá, en el desierto de Parán. Y los capítulos 13 y 14 nos van a mostrar eso, donde Moisés escoge 12 espías para que vayan a expiar, para la redundancia, la tierra prometida, puedan formular un informe y de esa forma animar al pueblo, dar cuenta de aquello a lo cual se van a enfrentar y de esa manera conquistar Canaán. Hasta aquí, desde que salieron de Egipto, el pueblo de Israel ha pasado un periodo de aproximadamente 2 años. 2 años ellos han estado caminando, formándose, y hasta aquí, hasta el capítulo 14, el pueblo ya ha avanzado hasta el desierto de Parán, donde Cades Barnea es la parte posiblemente del campamento, y donde ellos suben hasta Negev para poder luego ir a Hebrón y sacar, si es que pudiéramos nosotros usar una figura contemporánea, sacar algunas fotos, traer algunos alimentos, y todo ese informe ustedes lo van a encontrar en parte en el capítulo 13, que es el informe negativo de los 10 espías, y luego ustedes van a encontrar un informe positivo en el capítulo 14. Entonces, así como si estuviéramos visualizando a través de fotos, yo quiero mostrarles los eventos más importantes de este capítulo 13 y 14, donde nosotros solamente consideramos el 14, y donde nos vamos a quedar ahí, en el capítulo 14, pero que es importante igual ver algunas cosas del capítulo 13, ¿ya? En el capítulo 13, los 12 espías exploran la tierra prometida. Ellos ven que es una tierra de leche y miel, ellos ven que es una hermosa tierra, sin embargo también hay gigantes. Y sobre todo, esos gigantes de esa familia de Anak son los que impresionan a estos espías, los cuales vuelven a Cades Barnea y traen un informe donde 10 de los 12 hablan de que la tierra, aunque fluye leche y miel, aunque en cierto modo puede ser buena, no vale la pena
entrar porque hay gigantes, hombres más fuertes que nosotros, dicen estos 10 espías. Entonces se produce allí un altercado, como ustedes observaron en el capítulo 14, donde la gente comienza a llorar, a gritar, a causa de este informe negativo. Y donde el pueblo se queja de la tierra, se queja de los líderes. ¿Por qué Aarón, Moisés nos trajeron para acá? Se quejan del propósito de Dios. Ellos ponen en duda el propósito de Dios. No entienden por qué Dios vino a matarlos, vino a que vinieran a morir aquí, pudiendo haber muerto en el desierto, dicen ellos, pudiendo haber muerto en Egipto. Y el informe de estos 10 espías, un informe súper duro, pesimista, genera gran caos dentro del pueblo. A lo que Moisés y Aarón ponen su rostro a tierra ante toda la comunidad, versículo 5, y Josué y Caleb rasgan sus vestiduras y llaman al pueblo a no rebelarse, pero el caos ya está presente. El pueblo quiere tener un nuevo líder y volver a Egipto. Y al escuchar la exhortación de Josué y Caleb, ellos quieren puro apedrear a Josué y a Caleb, porque no aceptan la exhortación y ellos están a punto de matarlos. Y en ese momento aparece Dios en una nube de fuego, Él manifiesta su gloria y todo Israel observa que Dios se presenta. Dios, a través de esta teofanía, hace callar toda murmuración, habla con Moisés. Dios quiere destruir al pueblo completamente e iniciar un pueblo nuevo a través de la descendencia de Moisés. Sin embargo, Moisés intercede por el pueblo, Dios perdona, pero el pueblo sufre las consecuencias de su pecado, que el capítulo 14 nos muestra, donde ellos tendrán que vagar 40 años a causa de su incredulidad, por no haber creído a Dios. Ellos obviamente se entristecen, como ustedes pudieron leer en la última parte del capítulo 14, y intentan de alguna forma remediar el tiempo perdido. Se levantan de mañana, dice la parte final del capítulo 14, y quieren entrar a la tierra prometida, ahora sí queriendo obedecer a Dios. Sin embargo, ellos son derrotados por los amalecitas, los cananeos, y no les queda otra más que volver al desierto y morir durante estos 40 años, y toda esta generación que está arriba de los 20 años de edad. Entonces, estos son los grandes eventos de este capítulo 13 y 14 que yo quería destacar, para que de esa forma ahora podamos nosotros enfrentar el pasaje y mirar algunas exhortaciones en particular. Nosotros la semana pasada estuvimos hablando acerca de la crítica, de la queja, la murmuración, a partir de la pregunta de cómo podemos lidiar con la tendencia a quejarnos, en números 11. Sin embargo, eso ya es tiempo pasado, y ahora, hoy, nosotros vamos a enfocarnos en la segunda pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias de la murmuración? Número 14. Entonces, aquí yo quiero por lo menos plantear 3 ideas en relación a este pasaje que ustedes tienen abierto ahí en sus manos y que yo quisiera que ustedes puedan observar atentamente. Todo lo que sucede en este capítulo 14, reitero, trae consecuencias y ustedes van a observarlo mientras ustedes puedan ir siguiéndome con su Biblia. Así que lo primero que yo quiero mostrarles como consecuencia de la murmuración es el hecho de que a causa de eso sucede un juicio, ocurre un juicio divino. Y esto ustedes lo pueden observar en los versículos 1 al 12. El pueblo murmura, ¿cierto? Moisés habla, Aarón interviene, perdón, Moisés y Aarón caen a la tierra, Josué y Caleb intervienen, no hay caso, Dios está decidido a destruirlos. Él está decidido a destruir este pueblo rebelde que no entiende, que no escucha, que ha visto maravillas, que ha visto los milagros de Dios, que ha visto todo lo que Dios ha hecho durante estos 2 años en este peregrinaje por el desierto,
pero que aún así sigue teniendo una opinión de Dios muy débil, sigue rechazando a sus líderes y quiere mandarse solo. Entonces, Dios va a llevar a cabo un juicio divino en este pasaje, pero no sin antes dar un tiempo para el arrepentimiento. Y yo quiero que ustedes puedan ir viendo eso. Ustedes miran los versículos 1 al 3 y observan ustedes cómo el pueblo se queja. Se queja de la tierra. eh, Ellos desean volver a Egipto, ¿cierto? Versículo 2. Ellos dicen que más les hubiera valido morir en el desierto. Y ellos comienzan a dudar del propósito divino, lo cual es una acusación muy seria. ¿Para qué? Observen lo que está haciendo el pueblo. Ellos están diciendo, ¿para qué Dios, en su propósito, cómo se le ocurre a Dios traernos a morir aquí? Ellos no ven la bondad de Dios durante todo este tiempo. Ellos lo único que observan es la adversidad, lo único que ven es el problema y cuestionan el propósito de Dios. ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? ¿Para morir atravesados por la espada y que mueran nuestras esposas y nuestros niños y se conviertan en botín de guerra? Eso es lo que ellos piensan de que Dios quiere hacer con ellos. Y por eso ellos dicen, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, mejor nos podríamos haber volvido allá. Y así ellos deciden escoger un cabecilla, versículo 4, para que los regrese a Egipto y olvidarse de Moisés, olvidarse de Aarón, olvidarse de Dios. Como yo les decía la semana pasada, la murmuración produce eso. La murmuración genera la ira de Dios. Sin embargo, Dios, al momento de escuchar la queja, Él suple la necesidad. Sin embargo, el pueblo, siempre insatisfecho, se revela contra Dios y su revelación genera castigo, aniquilación. Y observen ustedes que aquí el pueblo ya no es solamente una queja. El pueblo realmente quiere mandarse solo. Quiere dejar a sus líderes y establecer nuevos líderes para volver. Entonces, observen ustedes la reacción de Moisés y Aarón. Ellos caen rostro en tierra ante la comunidad de Israel. Y ese tema es importante, porque la postura de Moisés y Aarón en el versículo 5 nos advierte de un juicio divino. Comúnmente, cuando ustedes observen esta actitud en el texto bíblico, Dios aparece así, pero ¡fum!, rápido. Moisés sabía, Aarón sabía, de que todo lo que está sucediendo iba a producir la aparición de Dios para castigar. Por lo tanto, Moisés y Aarón son los primeros en pedir misericordia. Esa es la idea de esta postura. Es verdad que el texto nos muestra que ellos se caen el rostro en tierra en medio de la comunidad, pero lo que están haciendo ellos es preparándose para el juicio divino, porque ellos saben de que viene. Sin embargo, no llegan al versículo 6, el juicio divino. Ni tampoco aparece Dios en el versículo 7, ni aparece en el versículo 8, ni en el 9, sino que aparece en el 10. Y eso es interesante porque pareciera de que Moisés sabe de que todo esto va a producir que Dios aparezca y destruya a todos. Pero Dios tiene paciencia. Dios tiene paciencia. Escucha las quejas del pueblo. Moisés están ahí pidiendo misericordia y Dios permite que este pueblo pueda escuchar a Josué y Caleb. Ellos, a través del romper sus vestiduras, también anticipan el lamento y la angustia que viene por el pecado, pero también ellos tienen la oportunidad de exhortar a los rebeldes. Y esta exhortación que tiene Josué y Caleb de los versículos 7 al 9 es el último llamado para que el pueblo se pueda arrepentir y no tenga que sufrir las consecuencias de su pecado. Pero el pueblo no observa las señales. Moisés y Aarón están en la tierra, Josué y Caleb se rasgan las vestiduras. Viene lo peor. Dios les da la oportunidad de poder escuchar a Josué y a Caleb. Arrepiéntanse, agraden a Dios, vuélvanse a Dios. El pueblo no hace eso. ¿Qué es lo que hace el pueblo? El pueblo toma piedras y quieren apedrear a Josué y a Caleb. Esta acción del pueblo, de alguna manera, busca
mostrarnos de que el pueblo no entiende su problema. Ellos no creen estar equivocados. Al contrario, el deseo de apedrear a Josué y a Caleb es un deseo del pueblo de autojustificarse y de demostrar de que Josué y Caleb son testigos falsos, porque ellos no se unieron a los 10 y que ellos deben morir porque en este caso no permiten de que el pueblo pueda cumplir con su propósito. No obstante, ellos no ven que van camino hacia la destrucción. Pero lo bonito, y a pesar de lo desastroso que es esto, lo bonito que yo quisiera destacar aquí, hermanos, es esta idea de que cuando Dios trae juicio a nuestras vidas, Él siempre lo hace con misericordia. Él siempre nos da la oportunidad para arrepentirnos. Él debería haber aparecido en el versículo 6, cuando Moisés y Aarón hicieron esta indicación de postrarse, porque era el momento. No obstante, Dios nos da oportunidades para evaluar nuestro corazón, para evaluar nuestras palabras, para ver lo que estamos haciendo, escuchar al Señor, escuchar la palabra, antes de que el juicio caiga sobre nosotros a causa de nuestros pecados. Pero lamentablemente, este pueblo no entiende. Este pueblo se autojustifica. Este pueblo piensa que Josué y Caleb son sus enemigos. Este pueblo piensa que Moisés y Aarón son sus enemigos. Los siervos de Dios, ellos creen que son sus enemigos. La palabra de Dios, ellos creen que no la necesitan. No obstante, cuán equivocado es este pueblo, que desprecia la paciencia de Dios. No entiende, no ve las señales, no escucha la exhortación y en lugar de eso busca justificarse a sí mismo. Dios quiera librarnos a nosotros de una actitud así, hermanos. Dios quiera librarnos a nosotros de una terquedad tan grande como la que tiene este pueblo. Dios quiera ayudarnos a poder ver las señales del juicio de Dios sobre nuestras vidas cuando nosotros pecamos. Dios quiera darnos a nosotros esa conciencia de pecado, de que como Moisés y Aarón podamos caer a tierra de inmediato, mientras seamos conscientes nosotros de la maldad que estamos haciendo, caer a tierra de inmediato, porque el juicio de Dios viene, y que nuestro corazón pueda ser sensible a la palabra de Dios. Este pueblo es terco, este pueblo es obstinado, a pesar de todas las señales, a pesar de todo lo que Dios le ha dado, sigue siendo obstinado. Y por eso, a causa de su murmuración y su terquedad, este pueblo sufre las consecuencias de un juicio divino. Dios, en el versículo 10, aparece de una manera magnífica. Observen ustedes, imagínense que Dios apareciera así cada vez que ustedes y yo pecáramos. Aparece y Él, en el versículo 11 y 12, plantea esta idea de la terquedad. Él dice, ¿hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? Miren esas palabras llenas de sentimiento. ¿Hasta cuándo se negarán a creer en mí a pesar de todas las maravillas que he hecho entre ellos? Voy a enviarles una plaga que los destruirá. Pero de ti, hablando acerca de Moisés, haré un pueblo más grande y fuerte que ellos. No nos encontremos nosotros, hermanos, menospreciando al Señor. Dios nos libre de estar bajo esta actitud. Dios nos libre de esta incredulidad, de poder ver tantas maravillas y hoy día tener una vida espiritual paupérrima. Después de que hemos visto cómo Dios nos ha rescatado, nos ha salvado, nos ha dado vida, ha cuidado de nuestras familias. Hasta ahora, en esta pandemia, Él nos ha librado. Dios nos libre de no creer en Él y de menospreciarle. Porque si tú y yo hoy día estamos vivos, tenemos todo lo que tenemos, es gracias a la fidelidad de Dios en contra de nuestra propia infidelidad. Por tanto, cuidado con el pecado, amigos míos. Cuidado con la murmuración. Cuidado con la terquedad. Cuidado con la ceguera. Porque todo esto produce juicio divino.
pero no sin antes otorgarnos un tiempo para arrepentirnos. Por eso es tan importante aprovechar esos tiempos en conexión, de leer la palabra de una manera sentida, que la palabra me está hablando a mí, poder también aprovechar ese tiempo de oración, de arrepentimiento, donde yo confieso mis pecados. Cuán necesario es hoy tener este hábito de arrepentirnos continuamente, de confesar nuestras maldades continuamente y de buscar al Señor. Si no es así, si tú eres terco, si tú eres duro, si tú eres ciego, como este pueblo, entiende que caerá sobre ti juicio divino y las consecuencias de tus pecados te alcanzarán. Y eso es lo que sucede con este pueblo. Entonces, la primera consecuencia de la murmuración en este pasaje es el juicio divino. Pero en segundo lugar, ustedes pueden observar, a pesar del pecado, gracia en este pasaje. Ustedes pueden observar perdón. Perdón, pero con consecuencias. Versículo 13 al versículo 38. Observen, versículo 11 y 12, Dios está a punto de eliminar al pueblo. De hecho, esta situación ya había sucedido en Éxodo, en el libro de Éxodo. El pueblo se había comportado muy similar cuando levantó un becerro de oro y se olvidó de Dios. Dios estaba a punto de destruir a este pueblo. No obstante, aparece aquí Moisés, el mediador, donde Moisés intercede por el pueblo, como un fiel tipo de Cristo. Intercede y hace mediación entre Dios y el pueblo por causa de sus pecados. Y es precioso de cómo Moisés hace esta mediación a través de esta oración que él tiene, esta conversación que él tiene con Dios. Yo creo que tú observes algunas cosas y cómo Moisés hace intercesión por este pueblo. En primer lugar, Moisés cuando interviene ante el juicio divino, Moisés se preocupa en primer lugar no por el pueblo, no por sí mismo, no por todo lo que podría suceder, sino él se preocupa por la fama de Dios. Él se preocupa por el prestigio de Dios. Y qué maravilloso es eso. Porque esa es la importancia, el valor absoluto que todo cristiano tiene. Lo que más nos interesa a nosotros es no ofender a Dios. Y Moisés hace eso en un momento crítico. Pero Moisés, él está preocupado de Dios, de lo que los egipcios dirán, de los que los cananeos dirán al ver que Dios no llevó a cabo su propósito con este pueblo, de lo que ellos dirán a causa de Dios. Moisés está preocupado por la fama, por el prestigio, por el honor de Dios. Y eso tú lo puedes ver allí en los versículos 13 al 16. Y ese es el primer punto por el cual Moisés intercede. No tanto por el pueblo, por lo que está sucediendo. El pueblo merece el castigo. Eso es imposible de poder negar. Pero esa acción produciría un desmedro en este sentido a la gloria de Dios, a la obra de Dios, y Moisés está preocupado por eso. Entonces, Moisés, al interceder, el primero que hace, él se preocupa por la fama de Dios. En segundo lugar, él apela a lo que Dios es. Y mira tú, versículo 17, él comienza aquí a enumerar ciertos atributos de Dios, donde él habla de su poder, él habla de efectivamente de su ira, pero también de su gran amor, versículo 18, donde él perdona la maldad y la rebeldía, aun cuando no deja obviamente impune al culpable, perdón, por su gran amor también, él puede perdonar a este pueblo, y él enumera aquí varios rasgos de lo que Dios es.
y así pide él misericordia para este pueblo. También él apela a su palabra, versículo 17. Ahora, Señor, deja sentir tu poder. Y tú mismo has dicho, versículo 18, que eres lento para la ira y grande en amor. Observa cómo es que Moisés actúa y cómo tú también y yo deberíamos actuar en momentos críticos como estos. ¿En quién deberíamos nosotros confiar o en qué deberíamos confiar al momento de lidiar con el pecado? Comúnmente Satanás nos hace pensar de que cuando nosotros caemos, pecamos, no hay vuelta atrás. Dios no va a perdonarnos, Dios no tendrá misericordia de nosotros, pero si nosotros conocemos a Dios, nosotros entenderemos de que Dios es misericordioso, nosotros entenderemos de que Él es lento para la ira y que hay esperanza a pesar de nuestros pecados. Y eso es lo que hace Moisés. Moisés apela a lo que Dios es. Moisés apela a las palabras de Dios mismo. ¿Y cuán importante es eso? Conocer la palabra de Dios, lo que Dios dice que Él hace a favor de nosotros, para poder encontrar allí refugio en el momento más crítico, más doloroso, más confuso. Moisés también apela a la acción de Dios. Mira tú, versículo 19, donde él dice que por tu gran amor te suplico que perdones la maldad de este pueblo, tal como lo has venido perdonando desde que salió de Egipto. Es decir, Moisés apela aquí a la paciencia de Dios y al actuar de Dios. Este pueblo debería haber muerto hace mucho tiempo, debería haber sido castigado hace mucho tiempo. Sin embargo, Dios pacientemente desde Egipto ha venido con él, atrayéndolo con cuerdas de amor, ha venido eh, eh, dirigiéndolo a través del desierto, y Moisés observa eso, cómo Dios actúa con este pueblo a pesar de ser un pueblo infiel, y él apela a eso también. Y obviamente él solicita perdón, versículo 18, pero no necesariamente que él considere que este pueblo es inocente, porque obviamente este pueblo no lo es, no es un pueblo inocente. Ellos han pecado, pero aún a pesar de su pecaminosidad, Dios puede perdonar. Y efectivamente es eso lo que hace. Dios perdona y toma las mismas palabras de Moisés para asegurar eso. Él dice, versículo 20, tú me pides que los perdone y yo los perdono. No obstante, como ya había comentado anteriormente, este perdón no significa de que este pueblo esté libre de consecuencias. Este pueblo, a causa de su pecado, a causa de su murmuración, según los versículos 28 al 30, aun cuando son perdonados, Dios dice que por su propia gloria, por sí mismo, jura de que no entrará a la tierra prometida. Ellos vagarán en el desierto y no entrarán a la tierra prometida, excepto Josué y Caleb y los menores de 20 años, que Dios, por misericordia, los cuida, los preserva, ya que este mismo pueblo terco había dicho en los primeros versículos de que ellos iban a ser una presa fácil ante el cananeo y todos los enemigos, ya que Dios de alguna forma los iba a dar como botín a este pueblo. Sin embargo, Dios les quiere mostrar a este pueblo de que Él es capaz de preservar, de cuidar a sus hijos, a sus esposas. Y Él asegura de que debido a que ellos no creyeron, entonces ellos no disfrutarán de esta tierra, excepto Josué y Caleb, que tuvieron otro espíritu, y los menores de 20 años. Y obviamente, aquellos 10 hombres, versículo 36 al 38, que hablaron mal de la tierra de Dios, que trajeron una información falsa, que produjeron en el pueblo tristeza, confusión, ellos murieron a causa de una plaga en aquel momento ante el pueblo, porque fueron mensajeros de malas noticias, noticias que no coincidieron con su siervo Josué y con su siervo Caleb.
y que no coinciden tampoco con el propósito divino. Entonces, aquí yo quiero también hacer un alto, hermanos. Dios otorga, y ustedes muy bien saben eso, Él castiga el pecado. Y como lo comenté en el punto anterior, sin embargo, antes de que Él nos castigue, Él siempre tiene misericordia de nosotros, nos otorga la oportunidad para el arrepentimiento. Sin embargo, a pesar de nuestra terquedad, a pesar de nuestra mala forma, a pesar de no entender, de no comprender lo que estamos haciendo, aún así Él puede perdonarnos. A pesar de que nosotros no seamos capaces de reconocer lo bueno que es Él es capaz de perdonar nuestra ingratitud. No obstante, eso no significa de que todo lo que produce nuestro pecado, Dios esté dispuesto a evitar que nosotros suframos las consecuencias. Yo quiero que tú entiendas algo. El pecado trae consecuencias. El pecado produce consecuencias. Tú dirás, quizás hasta ahora yo no he visto esas consecuencias. Tú crees quizás de que Dios no sabe lo que tú haces. Tú piensas que Dios entiende tu necesidad de pecar y que por esa razón tal vez hasta ahora tú no has sufrido, no has sido castigado como hijo. No obstante, yo quiero que tú no te engañes. Eh, el pecado trae consecuencias y en ocasiones estas consecuencias son fatales, como sucede en este caso. Este es su pueblo. Yo quiero que tú entiendas eso. No es cualquier pueblo, es su pueblo. Un pueblo que durante 2 años ha soportado, que ha tenido paciencia, los ha traído hasta aquí. Él quiere que ellos puedan poseer la tierra, pero ellos se comportan con incredulidad, pecan, lo ofenden en su propia cara. No pienses, por favor, ni por un momento, de que dicho comportamiento no quedará impune. No creas que esto no traerá consecuencias. El pecado produce consecuencias. Y aun cuando tú puedas ir y pedir perdón, Dios sinceramente va a perdonarte. Nosotros creemos en eso. Sin embargo, eso no significa necesariamente de que esto no produzca en ti efectos, que el pecado no produzca efectos en ti, efectos negativos. Por eso, apártate del pecado. No juegues con el pecado. No pienses de que estas verdades, estas realidades no te alcanzarán. Entiende de que hoy día el Señor puede estar llamándote a reflexionar y a observar lo mucho que Él quiere darte. Él quiere que tú puedas disfrutar de todo lo que Él es y de todo lo que Él tiene. Pero tu pecado, mi pecado, nuestra forma ingrata, incorrecta, pecaminosa de comportarnos, nos impide poder disfrutar de Dios. Y lo único que producirá serán consecuencias. Dios puede perdonar y así lo hace, como sucede en este caso. Pero el pecado de este pueblo sufre consecuencias. Y ellos se dan cuenta de eso. Por eso, ellos en el versículo 39 se lamentan y comienzan a llorar amargamente, dice el texto. Y aquí quiero yo mostrar mi tercer punto. Y es que la murmuración puede traer como consecuencia juicio divino, ¿cierto? Las personas se dan cuenta de que Dios castiga el pecado. Sin embargo, Dios es capaz de perdonarlo, pero esto puede producir consecuencias. No obstante, al ver el juicio divino, al ver las consecuencias, nosotros quizás podemos llegar a tener la tendencia a intentar cambiar nuestra situación. Y eso es lo que este pueblo busca nuevamente hacer en el versículo 39 al 45.
pero de manera equivocada. Ellos obedecen tarde. Ellos buscan a Dios tarde. Ellos intentan cambiar su forma de vivir tarde. Yo quiero que tú entiendas eso. Hay tiempos. De hecho, Isaías dice que nosotros tenemos que aprender a buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Que lo llamemos mientras Él pueda escucharnos, porque hay tiempos. Y aquí este pueblo intenta cambiar las cosas. Dios ha dado una sentencia. El pueblo intenta que esa sentencia pueda ser revocada. Sin embargo, nuevamente ellos se equivocan. Y aun cuando al escuchar este mensaje duro de parte de Dios, el pueblo se entristece, es importante que tú entiendas de que no toda lágrima es sinónimo de arrepentimiento. En ocasiones hasta nuestras propias lágrimas tienen que ser limpiadas. El hecho de que lloremos no significa de que nos hemos arrepentido de verdad. Es posible de que asumamos esa situación, esa actitud, esa reacción por miedo a las consecuencias. Pero eso no significa arrepentimiento. Eso está más cerca tal vez del remordimiento, pero no del arrepentimiento. El hecho de que alguien llore no significa de que se ha vuelto a Dios de verdad. Ese es un arrepentimiento, comillas, ocasional, un arrepentimiento falso, que se vuelve a Dios por miedo, pero no por amor a Dios. Y mientras el peligro esté presente, ese sentimiento probablemente permanece, pero cuando ya se ve libre de dichas consecuencias del pecado y cree que Dios ya no traerá sobre él juicio, entonces el sentimiento pasa. Y esa actitud de querer obedecer, comillas, también pasa y vuelve a caer en lo mismo. Por lo tanto, observa aquí que es interesante este pasaje. Dios ha establecido una sentencia, el pueblo entiende el juicio, ellos quieren cambiar a Dios. Ellos quieren comprar la bendición de Dios. Ellos quieren, a través de este sentimiento de lágrimas, de lamento, que ha llegado tarde. Ellos tenían que haberlo hecho eso en los primeros versículos, no en los últimos versículos. Ya es tarde. No obstante, el pasaje mismo nos muestra de que este arrepentimiento es falso. Y lo observamos sencillamente porque ellos quieren desobedecer nuevamente a Dios. Dios dice, vuélvanse a Egipto. Eso fue lo que él comenta. Vuélvanse al desierto, ya no entrarán. Sin embargo, ellos, versículo 39, 40, ellos se levantan temprano, quieren ir al monte y quieren subir al lugar que el Señor les ha prometido. Dice, qué bonitas son estas palabras, ¿no? Vamos al lugar que el Señor nos ha prometido. Lamentablemente, estas palabras son expresadas por hombres desobedientes. Ahora reconocemos nuestros pecados. No, es tarde ya. Ya no es el tiempo. Dios ya ha establecido una sentencia. Hay juicio, hay consecuencias del pecado. No importa que subas ahora, Israel. Ya Dios estableció de que no entrarías. Y desobedecer a Dios, en este sentido, es demostrar sencillamente de que estas lágrimas, este llanto, no es sincero, porque el pueblo nuevamente desobedece. Y no solamente desobedece, sino que también nuevamente no atiende a la voz de Moisés. Moisés claramente les dice ahí en el versículo 41, ¿por qué han vuelto a desobedecer la orden del Señor? Esto no les va a resultar. Si suben, los van a derrotar a sus enemigos. ¿Por qué quieren destruirse? ¿Por qué quieren amargarse más todavía la vida? Ya pasó. Hagan lo que Dios está diciendo. Vuelvan al desierto. Pero observen ustedes la manera obstinada de este pueblo. Versículo 44. Obstinadamente ellos siguen su plan.
nuevamente no consideran a Dios, nuevamente no consideran a su siervo Moisés. El texto nos dice que Moisés y el arca no sale del campamento y ellos sencillamente van a morir. El texto nos muestra de que ellos se enfrentan a los amalecitas y los cananeos y ellos son derrotados, haciéndolos allí retroceder hasta Jordán. Ese término Jordán es un término que algunos comentaristas piensan de que su significado es destrucción total. El pueblo, en lugar de enfrentar el juicio divino de la mejor manera, ellos ponen mayor daño, mayor tristeza sobre su propio cuerpo a causa de la desobediencia. Ya no era el tiempo para obedecer. No es el tiempo para obedecer. Dios ya estableció una sentencia. Y esto, reitero, es muy claro en relación a las consecuencias de nuestros pecados. Dios puede tener misericordia, eso no lo dudamos. Dios puede ayudarnos, puede confortarnos a pesar de nuestros problemas y de lo que nosotros merecemos. Pero es muy importante entender de que hay un tiempo para obedecer y hay un tiempo para asumir las consecuencias como personas adultas. Y este pasaje nos muestra eso. Pero también este pasaje nos muestra lo importante de aprovechar nuestro tiempo, de lo importante de volverse a Dios cuando tenemos que volvernos a Dios, para que de esa forma podamos librar nuestras consecuencias. Este pueblo llegó tarde. Dios quiera que tú no llegues tarde, que tú entiendas, que tú escuches, que tú aprendas, que tú veas las señales y no seas terco como este pueblo. Porque si Dios declara algo, así se hará. Sin embargo, aprovecha la paciencia de Dios y arrepiéntete. Arrepintámonos ante nuestro Señor. Porque este pueblo no solamente perdió la oportunidad de la tierra prometida, sino que a la luz de este pasaje y de toda la Biblia, este pueblo fracasó en todo. Este pueblo falló, fue probado, como yo te enseñaba la semana pasada, pero fracasó. En lugar de avanzar hacia la tierra prometida, tuvo que retroceder hacia el desierto. Y no se le fue permitido entrar a la tierra. No se le fue permitido entrar al reposo de Dios. Y aquí hay una verdad teológica muy importante dentro de la Biblia. Por eso es que yo quiero decirte que este pasaje no solamente es un texto que nos habla de una historia bonita. Esto es un pasaje que toda la Biblia cita o recuerda en alguna de sus narraciones. La ley le recuerda más adelante en Números y en Deuteronomio. Los salmos también lo consideran en el 95 y en el 106. Los profetas hablan también de este acontecimiento en Amós. Y el Nuevo Testamento también comenta este episodio para nuestro provecho. Y hay un pasaje, y con esto yo quiero ir terminando, hay un pasaje que yo quiero que tú consideres a la luz de lo que dice Hebreos. Hebreos capítulo 3, versículos 12 al 19, mostrando y tomándose de este texto, le habla a la iglesia. Yo quiero que tú entiendas cómo este pasaje te habla a ti y a mí. Y él dice así, observa, el autor de Hebreos le está hablando a la iglesia y dice él, cuídense hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo, que los haga apartarse del Dios vivo, porque eso fue lo que pasó con este pueblo. Sin embargo, versículo 13, más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Hemos llegado a tener parte con Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Como se acaba de decir, si ustedes oyen hoy su voz, por favor, mira este versículo 15. Solemnemente yo te suplico que tú lo leas. Dice el versículo 15, como se acaba de decir, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión.
Ahora bien, ¿quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron? ¿No fueron acaso todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quiénes se enojó Dios durante 40 años? ¿No fue acaso con los que pecaron, los cuales cayeron muertos en el desierto? ¿Y a quienes juró Dios que jamás entrarían en su reposo, sino a los que desobedecieron? Como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. Este pasaje es fabuloso, hermanos, porque este pasaje nos muestra cuál es nuestro problema, es decir, nuestro corazón. Versículo 12. Nos muestra cuál es nuestra responsabilidad los unos con los otros, exhortarnos. Si tú ves a alguien, algún hermano que está comportándose rebeldemente ante Dios, tu responsabilidad es exhortarlo, es animarlo a volverse al Señor. ¿Cuál es nuestra confianza? Cristo, versículo 14. Mira el precioso versículo 14. Tenemos esa confianza de que estando en Cristo, nosotros vamos a poder estar firmes hasta el fin. Firmes hasta el fin. Pero aquí también tú observas cuál es por aquello que tú y yo debemos velar, nuestra sensibilidad. Es decir, estar conscientes de nuestra pecaminosidad, estar conscientes de nuestra necesidad de escuchar a Dios y no endurecer nuestro corazón. Eso es por lo cual tú debes velar cada día, que tu corazón no se endurezca para que no puedas, ni debas, ni tengas que repetir esta historia, la incredulidad de Israel. Yo te invito, hermano mío, que reflexiones, examina tu corazón, observa cuál es tu responsabilidad ante ti y ante los demás. Pon tu confianza en Jesús. Sé sensible al pecado. Sé sensible al pecado. No permitas que el pecado te engañe y no vayas por el camino de Israel, este camino de incredulidad. Oremos.